distante de la motosierra resonaba aún en sus oídos, como un recordatorio cruel de lo cerca que habían estado de morir. De ser cortados, colgados, filmados. La oscuridad no era solo ausencia de luz. Era presencia de algo más. Un vacío vivo. Palpitante. ¿Hacia dónde va esto? Preguntó Jared, jadeando. Dios, no puedo respirar. Solo sigue caminando, dijo Tris con el cuchillo en la mano. No pares. No pienses. Solo camina. Valeria murmuraba oraciones. No rezos comunes, sino cánticos antiguos que su abuela gitana le había enseñado cuando niña. Protección. Luz. Resistencia. Zoe se aferraba al brazo de Emily como una niña pequeña. Ya no lloraba. Había superado el llanto y ahora solo temblaba. Después de 10 minutos de marcha en silencio total, el túnel se bifurcó. ¿Izquierda o derecha? Preguntó Nick. Tris se adelantó y colocó la mano en cada entrada. El aire del túnel derecho era más frío. El izquierdo olía a tierra podrida. Derecha. Sigamos el aire, dijo. Se internaron en el pasadizo más frío. Y entonces comenzaron los susurros. No eran voces humanas. Eran ecos que venían del mismo suelo, como si el túnel recordara todos los gritos que se habían derramado allí. El sufrimiento no desaparecía. Se quedaba impregnado en las paredes, en los huesos enterrados entre raíces, en la humedad misma. ¿Escucharon eso? Preguntó Zoe, con la voz temblorosa. No digas nada, susurró Emily. Solo respira. La luz de la linterna de Tris titiló. Y entonces, el túnel se abrió en una cámara subterránea. Una sala. Pero no cualquier sala. Era una mezcla imposible entre cripta, matadero y santuario. Cráneos alineados en las paredes como una especie de altar. Cuerpos secos colgando del techo. En el centro, un maniquí de tamaño humano hecho de huesos, alambres y partes de muñecas. Detrás, una gran cortina negra. Valeria cayó de rodillas, vomitó y luego gritó. No estamos en la tierra. Este lugar no es real. Jared, por primera vez, no bromeó. Esto es una trampa. Un teatro de locura. Nick se acercó al maniquí. En su pecho había clavado un pedazo de papel con letras rojas. El tiempo aquí no funciona como allá arriba. No pares de caminar si te duermes, despierta sin ojos. ¿Qué mierda es esto? Murmuró. Separación. Mientras inspeccionaban la sala, un estruendo hizo temblar el suelo. Un derrumbe. Las piedras detrás del túnel por el que vinieron cayeron. El camino quedó bloqueado. Tris gritó. Mierda. Estamos atrapados. De pronto, una de las paredes del túnel se abrió sola. Como si algo la empujara desde adentro. Detrás, otro pasillo. Emily dio un paso atrás. Ese pasadizo no estaba allí hace un segundo, pero era su única salida. Caminaron durante horas. O al menos eso parecía. Sin relojes, sin sol, sin referencia alguna, el tiempo empezó a perder forma. Y entonces sucedió lo peor. Al cruzar otro umbral de piedra, la puerta se cerró sola. Se separaron. Del otro lado, Jared, Zoe y Emily. A este lado, Nick, Valeria y Tris. Golpearon la puerta. Gritaron. Pero era como gritarle a una tumba. Emily. Rugió Nick. Zoe. Respondan. Nada. Solo la respiración de su grupo, agitada, desesperada. Y al fondo del túnel, pasos. Rítmicos. Pesados. Tris levantó su cuchillo. Tenemos compañía. Mientras tanto, con Zoe, Emily y Jared el pasillo donde estaban era diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos deformados que los reflejaban, pero no tal como eran. Los espejos los mostraban muertos. Zoe con el cuello roto. Emily colgando de un gancho. Jared sin rostro. Esto es una trampa mental. Gritó Emily. No miren los espejos. Pero Jared ya había caído. Su reflejo se movía sin él. Golpeaba el vidrio desde dentro. Jared cayó de rodillas, sangrando por la nariz. No es real. Gritó Emily, cubriéndole los ojos. No lo mires. Zoe temblaba, rezando. Y entonces, escucharon el canto. Una voz femenina, suave, como una nana. Se acercaba. Venía del otro lado del pasillo. Y de repente, apareció. Una mujer. Vestida con un vestido blanco ensangrentado. El rostro cubierto con una máscara de porcelana rota. Tenía un bebé muerto en los brazos. ¿Dónde están mis niños? Cantaba. ¿Los vieron? Mis niños. Jared se puso de pie. Atrás. Aléjate. La mujer giró la cabeza de forma antinatural.
Luego la boca se abrió, y de ella salieron docenas de dientes diminutos, como los de un tiburón. Corrieron. De regreso con Nick, Valeria y Jris avanzaban a tientas, mientras los pasos se acercaban. Y entonces lo vieron. Una figura con cara de cerdo. No un disfraz. Un rostro real. Pegado. Vivo. Los ojos amarillentos y húmedos. La boca babeante. En sus manos, una picana eléctrica y un gancho. Valeria gritó. Jris corrió hacia él con el cuchillo. Pero el hombre cara de cerdo lo detuvo con una fuerza brutal. Lo levantó, y lo arrojó contra la pared. Nick tomó una tabla y golpeó al monstruo en la cabeza. Valeria se lanzó sobre Jris. Está vivo. Pero sangra. Nick gritó. Corran. Y corrieron. Clímax del capítulo. Los dos grupos, separados, empiezan a correr en direcciones opuestas. El tiempo se distorsiona más. Algunos pasillos se repiten. Otros cambian de forma. Uno sube, solo para terminar en un agujero lleno de huesos humanos. Jared escucha una voz. ¿Quieres vivir, Jared? ¿O prefieres que Zoe muera en tu lugar? Emily ve a su padre muerto, sangrando, sentado en una silla. Nick tiene visiones de su hermana fallecida en un accidente. Ella lo mira. Sonríe. Valeria comienza a oír a su abuela. Le dice, te lo advertí. El infierno tiene una dirección. Y ustedes ya compraron boleto. Todos están cayendo en la locura. Y entonces, Leatherface aparece otra vez. Atraviesa una pared como si fuera papel. Levanta su motosierra. Grita como un animal. El capítulo termina con todos huyendo hacia un nuevo umbral. Y al fondo, una puerta con un letrero. Prohibida la salida. Capítulo 5. El altar de carne parte I. La puerta prohibida. El letrero colgado sobre el marco rezaba en letras oxidadas. Prohibida la salida. Zoe fue la primera en alcanzarla. Jadeaba, sangraba por un rasguño profundo en la mejilla, pero sus ojos estaban enfocados, vivos, luchando. Está cerrada. Gritó, golpeando la puerta. Emily llegó tras ella, con Jared arrastrándose por detrás. Su rostro estaba bañado en sudor y barro, y temblaba. Déjame ver. Emily tocó la madera. Estaba caliente. Como si ardiera por dentro. De pronto, sin que nadie la empujara, la puerta se abrió sola. Un sonido sordo, como un suspiro gigante que exhalaba desde dentro, los envolvió. Jared retrocedió. No entremos ahí, no hay elección, dijo Emily. Si nos quedamos, nos encuentran. Si cruzamos, al menos tenemos una posibilidad. Al pasar por el umbral, los ojos de los tres tardaron en adaptarse. Lo que vieron después los marcó para siempre. Parte segundo. El santuario del dolor era una capilla. Pero no una religiosa. Una catedral de carne. Las paredes estaban recubiertas de piel humana, estirada y cocida con alambre oxidado. Candelabros hechos de huesos largos colgaban del techo. En el centro, un altar enorme, de piedra negra, tallado con símbolos arcaicos que ardían con un fuego invisible. Y sobre el altar, una figura encadenada. Viva. Era una mujer, cubierta con vendas ensangrentadas, los ojos arrancados, la boca cosida. Su abdomen se movía. Respiraba. Detrás de ella, en las sombras, estaba él. Leatherface. Sus botas resonaban con cada paso. La motosierra colgaba de su espalda. Su cuerpo era más grande de lo que parecía antes, como si hubiera crecido con cada miedo, con cada muerte. Y su rostro, esta vez no era una máscara improvisada. Era el rostro de una mujer joven. Tal vez de una víctima anterior. Tal vez una que aún gritaba desde dentro. Jared se interpuso entre él y Zoe. No nos vas a tocar, maldito monstruo. Leatherface inclinó la cabeza, y luego gimió. Como un niño confundido. Se arrodilló frente al altar, y comenzó a rezar. O al menos eso parecía. Murmuraba palabras en un idioma gutural, sacudiéndose, como poseído. Emily susurró. Está adorando algo. La mujer en el altar comenzó a moverse. A retorcerse. Y sus vendas comenzaron a chorrear sangre. Jared dio un paso atrás. El suelo comenzó a temblar. Y entonces, desde los muros, comenzaron a emerger otras figuras. Miembros de la familia. Uno tenía un hacha oxidada y un ojo de vidrio. Otro iba en silla de ruedas, con tubos clavados en el pecho. Una mujer alta, con una sonrisa cosida, llevaba un delantal manchado de leche podrida y un bebé falso. Zoe gritó. Es una familia. Una secta. Y en ese momento, la voz llegó. No de los presentes. Sino del propio altar. Dentro de la mujer. Una voz doble. Masculina y femenina al mismo tiempo. Bienvenidos al fin.
Aquí mueren los pecadores. Aquí nace el nuevo mundo. Emily cayó de rodillas. Su mente colapsaba. Jared comenzó a reír, de nervios. De terror. Zoe se lanzó hacia el altar con una piedra. Golpeó. 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 La figura gimió. Sangre caliente brotó. Los gritos aumentaron. Pero en ese momento, Leatherface se levantó. Corrió hacia ellos con la motosierra rugiendo. La levantó, parte tercero. Zris, Nick y Valeria, el encuentro. Mientras tanto, en otra parte del laberinto, Nick y Valeria cargaban a Zris, aún inconsciente. El cuerpo de su amigo pesaba más que nunca. Nick tenía los brazos cubiertos de sangre, y la linterna comenzaba a fallar. No podemos más, dijo Valeria. O encontramos una salida, o morimos aquí. No vamos a morir. Gritó Nick. No lo permitiré. Entonces llegaron a una galería circular. El techo abierto mostraba un cielo púrpura y real. El centro de la sala estaba ocupado por una estatua grotesca. Una madre dando a luz a un cadáver. Y sobre la estatua, estaba un viejo proyector encendido. Nick se acercó. La cinta giraba sola. El ruido del celuloide era hipnótico. Se proyectaba una película casera. Una familia. Una casa rural. Una mujer joven cocinando. Un niño corriendo por el campo. Un hombre arreglando una motosierra. El hombre, era el padre de Nick. Nick cayó de rodillas. No, no puede ser, Valeria lo miró, horrorizada. ¿Qué es esto? La película seguía. El niño corría hacia una cabaña. Dentro, había un joven Leatherface jugando con muñecos hechos de hueso. Y junto a él, un niño de 6 años, con el mismo lunar que Nick. Valeria retrocedió. Nick, eras tú. El proyector se detuvo. Nick gritó. ¡No! ¡No es posible! No recuerdo nada de eso. Pero ahora lo entendía. Su madre había muerto cuando él era niño. Su padre lo envió a la ciudad con un tío. Siempre le ocultó algo. Siempre. Él había estado en esa casa. Él era parte de esa familia. El culto no solo era religioso. Era de sangre. Parte cuarto. Masacre. Mientras Nick colapsaba por la revelación, en el altar, Leatherface alzaba su motosierra. Jared se interpuso una vez más. Pero no fue rápido. El gancho atravesó su espalda. La motosierra bajó, y partió su pierna. Jared cayó gritando, gimiendo. Emily corrió hacia él. Zoe gritaba como una niña herida. No. No. Leatherface giró hacia Emily. Y entonces, una explosión de luz. Nick apareció en la sala, con Zris aún herido. Valeria le seguía, gritando en otro idioma. Aléjate de ellos. Rugió Nick. No soy uno de ustedes. Y con un tubo metálico, golpeó a Leatherface por la espalda. El monstruo gritó. Cayó de rodillas. El altar comenzó a sangrar más. La mujer vendada gimió. Y del techo comenzaron a caer cuerpos. Decenas. Cientos. Víctimas anteriores. Como si el lugar se deshiciera. Final del capítulo 5. Zris, medio consciente, apuntó al altar. Destrúyanlo, es el corazón. Nick tomó un hacha. Se acercó a la figura. Sus ojos sangraban. Su voz susurraba su nombre. Nick tembló. Ese era su verdadero nombre. Un nombre que había olvidado. Uno que la casa le había robado. Y entonces, con toda su fuerza, levantó el hacha. Y la clavó en el corazón del altar. Un rugido. Una explosión. Y la oscuridad lo cubrió todo. Capítulo 6. Los muertos no duermen. Parte I. Colapsos. El impacto del hacha sobre el altar fue como una detonación. No una explosión sonora, sino existencial. Un latido que hizo vibrar la carne en los muros, las vigas del infierno, los huesos que sostenían la casa maldita. Zoe cubrió sus oídos, sangraban. Emily sintió un calor subirle por la espina dorsal. Jared, mutilado, solo pudo gritar, hasta que sus gritos fueron tragados por el eco eterno de aquella morada. El altar de carne comenzó a resquebrajarse, pero en lugar de piedra, lo que se abría era carne. Las grietas no eran roturas, eran heridas. Y por ellas, sangre tibia brotaba a borbotones. Valeria, que observaba desde el umbral con los ojos dilatados, cayó de rodillas, susurrando oraciones que no reconocía. En su mente, veía símbolos, rostros de niños devorados, ojos colgados como lámparas, el templo maldito se estaba vengando de ellos. Tenemos que salir. Gritó Emily. Ahora. Pero no había caminos. El altar colapsaba y a su alrededor las paredes comenzaban a cerrarse, como un esófago de bestia.
Nick sostenía el hacha en